Mis queridos, estoy muy feliz. 5 años después, puedo tener la oportunidad nuevamente de estar aquí en la Iglesia Bautista de Sion, una iglesia que ha sido fiel al Señor, ha sido fiel a su llamado, y como todas las iglesias bautistas, me imagino, ha tenido su proceso de crecimiento, de desarrollo y nueva visión que Dios ha dado. El Pepe es un trabajo misionero potente. Cuando la iglesia, cuando el pastor abraza este ministerio, entonces podemos ver que realmente cosas suceden. Cosas suceden. El propósito en esta noche es animarte. Pero no quiero contarte un chiste para que te animes. No quiero contarte un chiste para que te salga una sonrisa. Tal vez tu día no ha sido el mejor. Tal vez tu día ha sido el mejor. Tal vez hayas tenido algunas dificultades, pero tal vez Dios te animó a vencer muchas dificultades. Por lo tanto, cada día es un tiempo de dar gracias a Dios. Y yo orando al Señor le decía: Señor, ¿qué palabra tenés para darnos en esta noche? ¿Qué palabra tenés para tus hijos? Para ellos que quieren escuchar tu voz. Dios habla. El problema de nosotros es que pocas veces escuchamos. He visto en una librería que había un libro, y esto es algo interesante. Tal vez mañana podemos ahondar un poco en el tema porque le va a parecer interesante también a usted. Decía, cuando nosotros hablamos con Dios, se llama oración. Pero cuando Dios habla con nosotros, se llama esquizofrenia. Porque escuchamos voces, ¿verdad? Y a veces no sabemos si esas voces son de Dios, son de nuestro pensamiento, son de nuestro deseo de escucharle a Él, o es el Espíritu Santo comunicándose con nosotros. Porque Jesús dijo: les dejaré el Consolador y Él les dirá lo que ustedes tienen que hacer. Pero en este tiempo de la tecnología, en este tiempo de ver todas las cosas, de leer poco y ver muchos videos, ¿sí? Siglo XXI, nos cuesta meditar y pensar qué Dios me quiere decir hoy a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es eso, palabra sagrada de Dios. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en leer la Escritura? ¿Cuánto tiempo invertimos en estar en oración? Y yo les cuento mi testimonio, y me fue muy intenso este himno que cantamos en esta noche, porque tuve mi proceso con Dios hace muy pocos años, un nuevo proceso. Dios tiene procesos con nosotros cada tiempo porque nos prepara para un nuevo desafío. Y estábamos así cuidándonos del COVID, toda la familia metida en la casa, sin hacer contacto con la gente, pero yo no sé cómo, o tal vez sé, pero este mal entró en mi casa y yo, de sentirme bien ese día, de estar perfectamente bien, cuando a mi hija le salió el estudio que tenía COVID, entonces me dijo: papá, mañana tenés que ir vos y sacarte también, porque si a mí me salió positivo, a vos te va a salir también positivo, porque estamos viviendo todos bajo el mismo techo, en la misma casa, no nos movemos de acá, y en la casa somos 5. Entonces, de estar perfectamente bien, al día siguiente me hago el test de COVID y me sale también positivo. Y ahí estuve re mal. Increíble cómo mi cerebro se descalabró,
cómo mi cuerpo se volvió no sé qué, producto de ese miedo de la televisión, que se morían 20, que se morían 50, que se morían 30, que de mis parientes ya se murieron 4, y bueno, ahora parece que nos tocaba a nosotros. Y ese fue el proceso nuevo de Dios en mi vida, porque fueron 3 meses de dolor, 3 meses de angustia extrema, al punto de la desesperación. Y lo único que le pedí al Señor, Señor, yo no soy capaz de vivir o seguir viviendo si mi hija se muere. No me importa si vos me llevas a mí, porque ya he visto a mis hijos crecer. Ya los he preparado para la vida, le he dado herramientas. Pero no me permitas ver a mí que mi hijo se vaya de mi lado y yo no pueda hacer absolutamente nada. Y me decía un pastor esta noche, sí, el COVID nos enseñó a todos de que todos estamos en el mismo nivel, somos seres humanos. Y no importa que tengas plata, no importa que seas pobre, no importa que tengas bienes, o no importa que tengas empresa, o lo que sea que creas que tenga, que te da la seguridad de la vida, la muerte cuando llega es una cosa seria. Y nada de lo que tengas es suficiente para pagar un día más de vida. Jamás el oxígeno que respiramos gratis costó tanto dinero. Y he visto partir mucha gente de mi familia y he enterrado a otros también. Pero yo no estaba seguro de querer seguir viviendo si mi hija, Dios permitía que se vaya a esa edad. Entonces comenzó un proceso en mi vida, un proceso difícil, duro, y tuve que pasar por psicólogos, y tuve que pasar por psiquiatra, y tuve que pasar por consultoría, porque yo no era capaz de tener un encuentro con Dios, porque yo no sentía que Dios me hablaba, y yo sentía que mi oración no llegaba a ninguna parte. Yo decía, Señor, me permitiste ver sanidad en mucha gente. Me permitiste ver tu poder en mucha gente. ¿Cómo es que no puedo ver yo en mí ese poder? Y fueron noches sin dormir. Y fueron meses sin dormir. Quedándome dormido de repente a cualquier hora porque ya mi cerebro no daba más. Y es ahí donde la escritura, la palabra de Dios comenzó a tener forma. Comenzó a iluminar mi mente los salmos que me tuve que leer. Porque no era solamente leer, era tratar de entender qué es lo que pasaba con el rey David en ese momento de angustia y de dolor. Pero fue un momento en donde Dios también me habló, donde yo pude sentir el poder de Dios de una forma, como decíamos esta noche con un pastor, los milagros siguen sucediendo todos los días. Cada día que nos despertamos y respiramos es un milagro. Cada día que vemos a nuestros hijos salir de la casa y volver a la casa es un milagro. Cada día que entendemos que la iglesia, que el Señor, que los hermanos que nos unen en una fuerza poderosa, nos anima a seguir batallando, nos anima a seguir día a día esperando algo mejor mañana, es un milagro. Y yo sentí en mi corazón compartir con ustedes este texto que está en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, y dice así. Si tienes tu Biblia, compártelo. Si tienes tu Biblia en tu celular, abre tu celular. Yo no sé aquí, yo por respeto a la iglesia, pastor, me puse un saco porque seguramente es un señal de respeto hacia la iglesia, ¿verdad? No tengo que hablar. Dice en la versión Reina Valera 1960, dice Efesios 1,
15 en adelante. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. Qué palabra tan impresionante del apóstol Pablo, mostrándonos que el Espíritu Santo de Dios es la garantía para que la iglesia pueda avanzar en el poder de Cristo Jesús. El programa Pepe Internacional de la Junta de Misiones Mundiales de la Convención Bautista de Brasil es un programa que nos muestra que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de servir, que no es necesario pasar por un seminario, por un curso de capacitación, que no es necesario tener que hacer varios estudios para compartir la palabra de Dios con un niño. Es un propósito santo de Dios que la iglesia pueda ser testimonio vivo del amor de Jesús en el lugar donde ella se encuentre. Y si bien es cierto que muchas veces para darle curso a un programa necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos estructurales, la iglesia tiene esos recursos, porque el Señor lo entregó a la iglesia esos recursos. Pero es en la convicción de entender que lo que yo estoy haciendo satisface al Padre. Es la convicción de entender que lo poco o lo mucho que yo estoy sirviendo, no a la iglesia, sino a Cristo Jesús a través de la iglesia, satisface los deseos del Padre para que el amor de Dios siga iluminando vidas y corazones. Muchas veces ocurre en la iglesia que cuando hay mucha gente que no hace nada, porque no sé aquí si hay, pero en mi iglesia sí hay. Y estas personas, antes de ser un soporte o un apoyo para la iglesia, se convierten en anclas. Y esperan que nosotros lo empujemos. Porque cuando el creyente está haciendo lo que fue llamado a hacer en Cristo Jesús, el creyente no tiene tiempo de preocuparse de su vecino. No tiene tiempo de estar pensando qué zapato trajo, qué ropa trajo, si es el mismo color que yo tengo o qué. No, porque no es eso lo que interesa.
Interesa nuestra vida sometida a Cristo, interesa nuestra alabanza sometida a Cristo, interesa nuestra vida entregada por amor a Cristo, por otras personas. Vemos en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Ser testigo requiere de un poder sobrenatural. Porque no es porque nosotros queremos, ni porque tenemos la capacidad, ni porque tenemos la fuerza para hacer. Si no te mueve algo, no lo vas a hacer. Hay cosas que no haríamos ni por $1.000.000.000, ¿sí o no? Pero hay cosas que lo haríamos gratis. Y ahora imagínense que si eso que lo haríamos gratis nos hace millonarios, todos seríamos millonarios, haciendo lo que queremos hacer. Yo no me imagino siendo un Messi jugándole a la pelota, ¿verdad? Pero me imagino además de la habilidad y todo que él tiene para jugar, pero me imagino los resultados que le produce. Me imagino que no tiene grandes necesidades. Me imagino que donde llega, donde pisa es un personaje, ¿verdad? No es grande, pero no hace falta hacerlo, ¿no? Cuando lo que te mueve no tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con tu convicción, lo vas a hacer y lo vas a hacer gratis. He visto misioneras educadoras trabajar con nosotros en el Pepe voluntariamente, sin pago, porque no teníamos para pagarle. No es porque no queríamos pagarle, no es porque no reconocemos su servicio, porque es un servicio muy importante. El ser capaz de cambiar la vida de los niños es un servicio demasiado importante para la vida. Pero lo hacían por amor, hasta que el Señor proveía los recursos. Y cuando el Señor proveía los recursos, entonces hacían su trabajo con amor y también con pasión. No siempre vamos a tener todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pero Dios siempre nos va a dar aquello que realmente nos hace falta. Pero, ¿qué es lo que ve una visión espiritual clara? Cuando yo estoy seguro que lo que estoy haciendo satisface al amor del Padre, satisface a Cristo Jesús y satisface mi alma sirviendo al Señor. Y podemos ver tres cosas interesantes por las cuales Pablo ora por los creyentes. Tres cosas fundamentales. La primera, la esperanza del llamado. Una vida marcada por un propósito. Tu vida ha sido seleccionado por Dios para que seas un ángel, para que seas alguien que opera para servir al Señor. Porque no le estás sirviendo a la iglesia, a tu congregación, no le estás sirviendo a los papás de los niños, que a veces son muy difíciles de servir. Le estás sirviendo a Cristo a través de. Pero es una oportunidad, pero es un llamado. El Señor te llamó y va a haber momentos difíciles. Claro que va a haber. Un año es largo. Pero ¿vale la pena? Lo haría gratis y lo seguiría haciendo. Porque cada vida que yo sé que los papás ponen bajo mi cuidado son vidas preciosas, valiosas. No hay forma de pagar lo que vale esa vida. Y esos papás confían en la iglesia, confían en las personas y lo dejan bajo nuestro cuidado. Sabemos lo que eso vale y lo que eso significa. Pero sin embargo, cuando estamos con ese niño que a veces te araña y otras veces te muerde, va a llegar un momento en que no se va a soltar de tu pierna. Va a llegar un momento que te va a decir: maestra, yo te amo, yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo. ¿Cuántas veces te dijeron?
tus niños que se querían ir a vivir a tu casa. Y vos en tu corazón pensabas, Dios me guarde y me libre, Señor. 4 horas es suficiente. Pero los niños son herencia de Dios. Y Dios lo pone bajo tu cuidado. Porque si tú no lo hicieras, sabes que el enemigo tiene muchas armas para fundir esa vida. Tiene muchas armas para destruir esa familia. Pero sin embargo, con tu ayuda, esa alma va a ser rescatada de las mismas manos del infierno. Por eso la tarea no es fácil. Por eso hay que luchar y hay que orar. Por eso hay que pedir al Señor ese poder sobrenatural para soportar los días difíciles que sí van a haber. Porque vale la pena el producto que vas a entregar. Imagínense cuando los niños vienen al Pepe, no sé aquí, ¿verdad? Pero allá, vienen pateándole, empujándole a alguien, haciendo algo, no le importa, sentate acá, no me quiero sentar, entonces parate aquí, no me quiero parar. Y así es el comienzo. Pero después, ya cuando pasan adelante y hacen sus obras teatrales, y cuando traen a mucha gente para verlos, ahí la cosa cambia. No solamente para los papás dicen, nunca me imaginé verla a mi hijo así, en casa cuando me hace caso. Y miran un poco como es lindo su peinado. La satisfacción llega porque nosotros valoramos lo que Dios valora. Y lo que Dios valora son los niños. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es más, si ustedes no se hacen como niños y creen y reciben la palabra, ustedes no van a entrar tampoco al cielo. Es algo extraordinario. El poder incomparable de Dios para cambiar cuando Él actúa en nosotros, actúa a través de nosotros y finalmente actúa en ellos. Y ahí vemos una vida transformada. Ahí vemos un cambio. Sí tenemos un proceso, claro que sí. Hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un currículum a seguir. Hay un programa a seguir. Hay procesos importantes. Hay políticas que respetar. Pero nada de eso es tan importante como ese niño reciba a Cristo en su corazón. Y si pensaste que ganar almas para Jesús realmente es mucho recurso para vos en el cielo, ahora pensá cuando tantos años lo estás haciendo, ¿cuántos tesoros tienes guardado para ti en el reino de los cielos? Maravilloso. Pero nos cuesta creer. Nos cuesta creer lo que Dios va a hacer. Nos cuesta creer cómo Dios va a transformar. Yo recuerdo a alguien que le costaba creer porque se venía algo demasiado grande, demasiado complicado para su vida y le costaba creer. Y anoté aquí a 2 de Reyes 6:15 al 17, ¿se acuerdan? Cuando el criado de Eliseo sale afuera, ¿qué cosa ve? Señor mío, carros de caballos, soldados nos han sitiado. ¿Qué vamos a hacer? Estamos muertos. Y sale Eliseo de la pieza, me imagino, ¿verdad? Y sale y mira. Y le dice, tranquilo. Más podremos nosotros porque más son los que están con nosotros. Ahora, ¿eso satisfacía el corazón de su siervo? Claro que no, porque él no podía ver más que lo que era evidente, la muerte y la destrucción.
Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Oró al Señor. ¿Qué le dice? Señor, te ruego que le abra los ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y vio, y aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora sí, mi Señor, estoy tranquilo, porque ya he visto que tú tienes el control sobre todo y no hay nada que esté lejos de tu mano. Mis queridos, necesitamos buscar el poder de Dios con perseverancia. Si yo les pregunto, y no quiero preguntar, ¿cuántos todavía asisten al culto de oración? Ah, Señor, no lo veo. Porque dicen los hermanos de mi iglesia, no, pastor, lo que pasa es que nosotros trabajamos todo el día, estamos cansados, llegamos a casa y lavamos los cubiertos, lavamos la ropa, hacemos otra vez la comida, tenemos que salir temprano, pastor. Ya no podemos irnos al culto de oración. Envíanos pues una oración ahí por YouTube. Entonces, cuando yo no tengo la visión, cuando yo no tengo la confianza, cuando yo no tengo la herramienta de la oración para sostener mi vida espiritual, entonces viene el enemigo, que como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora pregúntense quién es el candidato. Es por eso que perseveramos en la oración. Jesús dijo, orad sin cesar. Pero nosotros oramos cuando estamos en necesidad. Cuando hay algo que nos interesa, Señor, y ahí podemos doblar nuestras rodillas y ahí clamar y no sé, ¿verdad? No sé, algunos quieren seguir, no sé, el ayuno de Daniel, 32 días, no sé. O alguna clase de ayuno, alguna clase de... ¿Por qué? Porque pensamos que porque nosotros hacemos ese tipo de sacrificio, Dios tiene la obligación de escucharnos. ¿Qué el Señor les dice a ellos cuando ellos se preocupan porque el Señor no escuchaba la oración de ellos? O sea, ustedes oran por ustedes mismos. Ustedes no oran porque quieren que yo esté cerca de ustedes. Ustedes oran por su necesidad solamente, pero no se preparan para el día malo. Y cuando llega el día malo, como dice el apóstol Pablo, tenemos que quedar firmes. Tenemos que quedar en pie. Por eso, si yo estoy buscando una visión espiritual, si yo estoy buscando una confianza en Cristo, estoy buscando una manifestación espiritual, que vuelvo a repetir, cuando Dios te habla no es esquizofrenia. Pero si no escuchas la voz de Dios, estás lejos. Cuanto más te acerques al Señor, su voz va a ser más audible. Puede que Dios te hable a través de su palabra, puede que Dios te hable a través de una persona, pero el Señor va a responder tu oración con certeza si realmente invertís tiempo en buscarle a Dios. Nuestra tarea, nuestra batalla de todos los días no es fácil. Yo no sé cómo va a venir el niño mañana. No sé ni si va a venir. Yo no sé si el papá se va a enojar porque el niño entró al culto. No sé si se va a enojar porque yo le hablé de Jesús o porque yo le hablé de una historia bíblica. No sé si se va a enojar porque el niño ahora está dando gracias a Dios cuando come. Porque dice, no, la maestra dice que tenemos que dar gracias por la comida. Y ustedes no están dando gracias. Así que
Vamos a orar y después vamos a comer. Que eso venga de un niño de 4 o 5 años es algo fantástico. Pero no sabemos cómo los padres van a reaccionar ante eso. Por eso necesitamos estar en oración. Por eso necesitamos tener una visión clara. Por eso necesitamos estar en comunión, común unión. Mis queridos, es fantástico, es impresionante. No hay forma de describir cuando tenés la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Yo no digo que solamente hablar en lengua es la voz de Dios. Yo no digo que solo si te caes en el suelo te tocó el Espíritu Santo. Yo no sé si eso verdaderamente responde a lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que yo sí digo, porque yo lo he vivido y lo he comprobado, que cuando nosotros le buscamos a Dios de verdad, escuchamos a Dios y vemos lo que Dios hace y vemos que cosas imposibles suceden y vemos que vidas son transformadas y vemos que el Señor no ha acortado su mano para bendecirnos, para bendecirte. Y yo quiero decirte en esta noche que si estás cansado, está bien que estés cansado. Pero nunca te canses en buscar a Dios. No dejes al Señor como la última oportunidad. Si nosotros fuéramos inteligentes, no nos meteríamos en tantos problemas. Porque si fuera que le consultáramos a Dios cada cosa que vamos a hacer, yo estoy más que seguro que Dios te va a indicar qué es lo correcto que tenés que hacer. Pero a veces, también motivado por circunstancias de la vida, a veces no, solucionamos nuestro problema y el problema económico es el problema más grande que tenemos que solucionar cada día, porque cada día hay que comer, porque hay que vivir, porque hay que pagar gastos. Pero comenzamos a tomar deudas acá, deudas allá. Y cuando esto se tranca, bueno, sacamos una tarjeta de crédito. Cuando eso se tranca, sacamos otra tarjeta de crédito, porque pensamos que eso está solucionando el problema. En realidad no lo está haciendo. Pero si vamos a la Biblia, ¿qué vamos a encontrar como respuesta? Palabra difícil. Si fueras a la Biblia para solucionar tus problemas financieros, ¿qué vas a encontrar como respuesta? ¿Alguien sabe? Yo comenzaría por el libro de Malaquías. Y tal vez allá por el capítulo 3, por ahí hacia el versículo 10, Dios me va a decir claramente que Él es capaz de abrir ventanas en los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Pero le creemos a Dios? No. Porque si le creyéramos, todos vendríamos aquí en Mercedes y en una BM, no sé. Todos estaríamos en la iglesia sin preocupaciones financieras. Si le creyéramos a Dios. Puede que alguno le pruebe a Dios. ¿Ah? Este mes yo le voy a probar a Dios porque dijo el pastor que podemos probarle a Dios. Y Dios dice, probame. Y ese es el único texto de la Biblia que vas a encontrar que Dios te dice, probame. Porque va a poner en juego tu fe. ¿Lo harías? La Biblia es la palabra de Dios. No puedo sacar un versículo de la Biblia porque no me conviene. Mi obediencia es del 100%. Si yo dejo de cumplir un mandamiento, me hago culpable de los otros 9. Y ese es el punto.
Cuando comenzamos a creerle a Dios es cuando vemos que Dios actúa. Cuando vemos el milagro de Dios, comenzamos a creerle a Dios. Y Dios tiene 1000 formas de bendecirte. Dios puede mover personas para que te bendigan. Dios puede mover situaciones para que te bendigan y puede darte más de lo que vos imaginás tener. Si fueras capaz de administrarlo con sabiduría, porque de otra manera también sería tu maldición. Ah, pastor, ahora tengo en mi cuenta $1.000.000 y estoy pensando, pastor, ¿qué hora empieza el culto, pastor? Porque yo tengo un torneo de pesca. Ahí tengo la camioneta ya con todo, voy a ir a la pesca. Entonces, pastor, así si te voy a terminar rápido, pastor. Haz tu sermón así más cortito nomás. Entonces yo voy a tener tiempo también de ir a... ¿Por qué Dios te bendeciría entonces? Sería una maldición más que una bendición, ¿verdad? El punto es, mi hermano, mi hermana, que si le creemos a Dios, cosas imposibles van a acontecer. Si le creemos a Dios, cosas que ni hombre alguna vez pensó, dice, ni oído humano entendió, son las cosas que Dios hará a los que le crean. Abre tus ojos espirituales. Comienza a mirar lo que Dios está haciendo. Muévete hacia donde Dios se mueve. Camina hacia donde Dios indica. Mira lo que está aconteciendo. Estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si mañana va a ser el fin del mundo. No sé. Puede que sí, puede que no. Tal vez mañana si me despierto voy a ver si sí o no, ¿verdad? Pero eso no importa. Lo que importa es lo que Dios va a hacer. Lo que importa es cómo Dios va a proceder contigo, cómo Dios va a proceder conmigo. ¿Cuánto le crees al Señor? Abre tus ojos espirituales, comienza a ver lo que Dios está haciendo y vas a ver cosas que nunca te imaginaste. Vas a entender dónde Dios se está moviendo y te vas a dar cuenta cómo Dios te está usando. Porque para Dios tú eres el tesoro más preciado. Cuando una vez escuché un pastor estaba predicando sobre termino con esto, cuando Jesús predicó sobre la perla de gran precio, ¿se acuerdan? Y uno siempre, cuando escucha eso, yo cuando escuché también dije, bueno, si yo supiera dónde está el tesoro escondido, yo también compraría el terreno y me iría a tratar de sacarlo, ¿no? O sea, es lógico pensar así. Hasta que una vez un pastor nos dio la vuelta sobre ese tema y nos dijo, no, lo que ustedes no entendieron es que esa perla de gran precio son ustedes. Ustedes son por quienes Jesús pagó con su vida. Ustedes son por quienes Dios dio a su único hijo para ganarles, para rescatarles del poder del enemigo. Ustedes tienen valor. Esa perla de gran precio eres tú. Y en las manos de Dios vales muchísimo más de lo que tú te imaginas. Créele a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero pedirte, Señor, que tú en tu poder, en tu majestad, en tu dominio sobre todo y todos, Señor, tú permitas que tus hijos y tus hijas en esta hora, en este lugar, en esta iglesia que tú bendices, puedan comenzar a ver cosas imposibles.
puedan abrir sus ojos espirituales y ver lo que tú estás haciendo. Puedan ver lo que tú estás mostrándoles, Señor, y tal vez no están entendiendo. Señor, milagros sucedan en sus vidas, Padre. Milagros sucedan en su salud. Milagros sucedan en su economía, Papá Dios. Señor, bendícelos. Bendícelos de tal manera, Señor, que no puedan negar tu nombre. Bendícelos de tal manera que puedan entender que tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Que tú tienes el poder y tienes el control sobre todo y sobre todos. Pido estas cosas, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios bendiga tu vida.